Buenos días, espero se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es continuar resolviendo algunos problemas en el dominio fasorial. Vamos a ir viendo que en realidad los métodos que nosotros hemos aplicado hasta ahora se pueden aplicar directamente, solamente teniendo en cuenta el hecho de que estamos trabajando en ese nuevo dominio y que por tanto vamos a tener que resolver sistemas de ecuaciones con números complejos. Pero en realidad lo demás es exactamente lo mismo, salvo algunas pequeñas diferencias. Al momento, por ejemplo, de volver a nuestra señal en el tiempo, tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones, ¿ya? Antes de eso les quería comentar que en realidad yo les había dicho que si no tenía las notas de la prueba, que me he trazado bastante, eso es evidente, ¿cierto? El día de hoy les iba a sumar 2 décimas más. Entonces, en ese sentido, ya todos los que dieron la prueba tienen 5 décimas, porque la verdad es que no logré cumplir con eso para el día de hoy. Y entonces al menos lo habíamos comprometido, así que tendría 5 décimas de base ya. Y el tema es cuándo. Yo calculo que esta semana podría dejarlo listo, porque ya voy a tener que darle término a eso y finalmente publicarla. Ya de hecho se nos acerca nuestra otra prueba, ¿cierto? ¿Se acuerdan para cuándo es? Vamos a mirarla. Me parece que es como la semana del 20, pero yo no quiero dejarlo pasar más allá de eso ya. Así que me disculpo por el tema, pero al menos en ese sentido no tiene sentido una disculpa por nada, ¿cierto? Sin al menos algún tipo de compensación. El 18 ya, por eso ya no debería pasarme del 11. Ahí, claro. Y la entrega del informe está para el 23 y la entrega del video está para el miércoles 30. La verdad es que ya como que nos queda bien poquito, ¿cierto? Porque supone que el periodo lectivo termina el día, si no me equivoco, el 3 de julio, ¿cierto? A ver, ¿estoy en lo correcto? Me parece que sí. Sí, termina el 3 de julio, ¿sí? Porque la recuperativa es para las personas que estén obviamente, en ese caso, sin haber realizado las pruebas. ¿Ya? Idealmente siempre justificadas, como les digo. ¿Ya? Y claro, y el examen está para el miércoles 14. En realidad ya no queda casi nada, ¿cierto? Ya. Así que ese es el tema que les quería comentar al comenzar. Y bueno, respecto a lo que hicimos en la clase pasada, estuvimos trabajando con un circuito, que es el que está acá, donde nos pedían calcular la tensión B0 de T y la corriente I0 de T. Tenemos claramente que hay una sinusoide, en este caso, que define la tensión que tenemos en esta fuente. Tenemos resistor, capacitor e inductor. De esa forma, lo que nosotros hacemos en estos casos es llevar el circuito completo al dominio fasorial, al dominio de la frecuencia. Muchas veces yo lo digo de ambas maneras. La verdad es que fasorial sería, por decirlo así, como lo más común. Para eso tenemos que convertir cada uno de los elementos pasivos, que serían el resistor, capacitor e inductor, a una impedancia, ya que es la que estaría considerando los efectos de la corriente continua y de la corriente alterna. ¿Ya? No podría trabajarlo directamente así en el dominio de la fase. Y además de eso, yo tengo que convertir todas las fuentes que estén definidas con sinusoides, ¿cierto?, al dominio fasorial. Para eso lo convierto en un fasor, cada uno de estas sinusoides. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? Que nosotros podríamos tener frecuencias diferentes. ¿Ya? Si tuviéramos frecuencias diferentes, lo que se hace es analizar para cada una de las frecuencias y después se suma cada una de esas componentes o las contribuciones de cada fuente a diferentes frecuencias. ¿Ya? Eso nosotros lo vamos a ver, yo creo que el día miércoles, porque vamos a estar trabajando ahí con el método de superposición. ¿Ya? Por ahora lo que vamos a hacer es resolver otro ejercicio, obviamente algunos de un poco más de nivel. ¿Ya? Nosotros convertimos este circuito, ¿cierto? Así que está ahí, al dominio de la fase. Acá expresamos las impedancias. No voy a tener tanto en ello porque igual ya estuvimos calculando impedancias en las clases anteriores. Obtuvimos este fasor, donde como estaba definido como un coseno, solamente lo que hicimos fue tomar el valor que tenemos acá, ¿cierto? Y lo que sería nuestra fase. ¿Ya? Y con eso nos queda así el circuito. Después de eso aplicamos el método de mallas. Definimos I1, definimos I2, que ahora van a ser fasores de estas corrientes. Obtuvimos el sistema de ecuaciones, lo resolvimos, ¿cierto? Y en definitiva pudimos calcular la tensión B0 y la corriente I0. Luego, para volver al dominio del tiempo, donde nosotros habíamos partido originalmente, lo que teníamos que hacer era simplemente tomar este valor, tomar la fase sin cambiarle el signo, ¿cierto? Y la frecuencia a la cual vamos a tener nuestro coseno en este caso va a ser justamente la que tenía la fuente originalmente, ¿ya? Y algo muy importante es que si nosotros quisiéramos volver, obviamente, con una sinusoide que fuera un seno, lo que tendríamos que hacer sería, en este caso, sumarle 90 grados. ¿Por qué?
Porque como cuando convertimos nosotros, o pasamos en realidad de una sinusoide a un fasor, ¿cierto? Cuando tenemos un seno acá, le quitamos 90, en el caso contrario le sumamos 90. Como eso de repente nos puede llevar a cometer errores, puede ser medio engorroso, mi recomendación es siempre, al momento de llegar al final a los fasores, que serían las soluciones, nosotros convertimos directamente y lo expresamos como coseno, porque ahí la relación es directa, como pueden ver. ¿Ya? Entonces, es mi recomendación para que así no se vayan a equivocar en el hecho de si le sumo, si le resto y cosas por el estilo. ¿Ya? O sea, se puede expresar como seno, sin embargo, claro, hay que tener en cuenta que hay que sumarle 90 grados. ¿Ya? Así que, bueno, dudas respecto a lo que les acabo de mostrar, bueno, que es lo que hicimos en la clase pasada. Cualquier duda y les pregunto acá si se entiende lo que hemos revisado. Bien rápido, obviamente, porque es una recapitulación. Pero si tienen dudas, me dicen nomás. Si es que alguien por ahí no ha revisado estos temas nuevos, les recomiendo que ya vaya viendo las clases, ya y no esperen hasta la semana que viene, porque en realidad no podría decir que es más difícil, sino que simplemente me implica unos procedimientos adicionales a lo que hemos estado realizando. ¿Ya? Y obviamente el usar los métodos de aquí tiene que ser algo ya bien directo. Vamos ahora a ver, acá si tenemos algún ejercicio interesante. Vamos a ver. Unidad 2, creo que tenemos una guía de ejercicio. A ver, a ver. ¿Dónde está la guía? Ahí está la guía de ejercicio. Vamos a dejarlo tal como lo ven ustedes. Ahí está. También tenemos las soluciones, ¿ya? En todas las soluciones. Vamos acá a resolver algún problema de la guía. Como les decía, para ir poniendo en práctica todo esto. Miren, aquí nos piden calcular esa tensión. ¿Tenemos alguno más interesante? Este es interesante. Vamos a hacer ese, por ejemplo. También lo podemos resolver. Ya, este vamos a resolver. Aquí nos piden las tensiones B1, B0. En realidad aquí nos conviene entonces quizás ocupar el método de nodos, ¿cierto? Vamos a usar quizás ambos métodos. Oh. Ya. Ahí sí. ¿Qué pizarra no tenía acceso? Ya. ¿Qué les parece el fondo amarillo? ¿Cuál prefieren? ¿Amarillo o blanco? Vamos a ver acá. Amarillo o blanco. Mientras yo defino lo siguiente, en realidad voy a ir escribiendo como el enunciado de nuestro documento. Pero que me digan qué prefieren. Ahí. Ahí. Les pido que por favor voten en lo siguiente, ¿eh? Mientras yo voy a escribir acá también. Vamos a poner clase número. ¿Cuál es el número de clase? A ver, a ver. Acá tengo la clase. Clase número 28, así que esta es la 29. Clase 29. Ahí sí. Clase 29. Y estamos a día lunes 7 de junio. Lunes 7 de junio. Ahí. Y, veo que hay una... Está bien clara lo que piensan. Ya. Bueno, volvemos entonces al color blanco. La verdad es que el otro día, por algún motivo, estaba como probando como algunas opciones que tiene el whiteboard. Y encontré el amarillo y dije, el amarillo supuestamente como que cansa menos la vista y todo. Así que estaba probando qué tal se veía. Ya, entonces, aquí nos piden calcular las tensiones, ¿cierto? B1 de T y BC y B2 de T en el circuito de la figura siguiente. Aquí claramente, por el hecho de que nos están pidiendo B1 y B2, como que se nos hace más simple trabajar en principio con nodos, ¿ya? A pesar de eso van a notar ustedes que a veces no es tan así,
¿Ya? Vamos a ver qué tal. Nosotros lo que vamos a hacer hoy día es que lo vamos a resolver con ambos métodos. Ustedes van a elegir, de hecho, el método. ¿Qué método hacemos primero? Porque vamos a hacer ambos. Ya, y esto sería el ejercicio de la guía. ¿Cómo se llama el ejercicio? Era ejercicio... la guía está por acá. 7 de la guía. Ejercicio 7 de la guía 2. Ahí. Entonces, solución. Y vamos a resolverlo con ese método primero y después lo vamos a hacer con el otro, ¿ya? Porque la idea es que soltemos un poco la mano con el trabajo aquí en este tipo de circuito. Claramente, una vez que nosotros expresemos el circuito del dominio de la fase, en realidad el método da lo mismo. Podemos usar cualquier otro, ¿cierto? Está bien peleado, ¿no? Voy a darle 20 segundos más para que voten las últimas 2 personas que faltan. Oh, creo que es la encuesta más peleada todavía. Miren, votaron todos y quedó 8-7. Así que partimos primero con mallas y después lo vamos a hacer con nodos. ¿Ya? Así que, primero, usando el método de mallas. Usando mallas. Usando mallas. Ya. Lo primero que tenemos que hacer, por si acaso, es pasarlo al dominio de la fase, ¿cierto? Representamos el circuito en el dominio de la fase. Representamos el circuito en el dominio de la fase, o el dominio fasorial. Para eso tenemos que convertir los resistores, capacitores e inductores a una impedancia, ¿cierto? Fasorial. Y entonces, ¿cómo nos va a quedar? Le vamos a poner un nombre, ¿ya? Por ejemplo, él, como es un resistor, nosotros sabemos que va a quedar tal cual. Este le vamos a llamar, por si acaso, ZL, este le vamos a llamar ZC. ¿Ya? Entonces, ZL va a ser igual a J omega L, ¿cierto? Primero, ¿cuál es el omega que vamos a tener acá? ¿Cuál va a ser? Les pregunto a ustedes, mientras yo escribo acá el ZC. Oh, el nombre sí tiene razón que, claro, sería ZC y ZL. Claro, para efectos prácticos en realidad no nos genera una gran diferencia, pero claro, sería ahí. Ahí sí. Y sería entonces ZL igual J omega L. ¿Cuál sería la frecuencia? Porque acá vamos a tener, ¿cierto? 1 sobre J omega C. Y esto es menos J dividido en omega C, ¿cierto? En el caso del capacitor. ¿Cuál sería la frecuencia? ¿Cómo lo puedo saber? Recuerden que la frecuencia va a estar definida directamente por lo que tengamos que no está así, por ejemplo, por decirlo así, como lo que está generando o está entregando esta fuente, ¿ya? En este caso tenemos una fuente de corriente, es independiente, ¿cierto? Y está entregando 10 seno de 2t amperes, ¿cierto? Entonces, claramente acá, ¿cuál sería la forma que tiene esto? Es como una especie de IM, ¿cierto? Una constante, seno de omega t, y aquí obviamente el ángulo es 0, ¿cierto? Eso es lo que tenemos ahí. De esa forma, nuestro omega sería simplemente 2 radianes por segundo. 2 radianes por segundo. ¿Ya? Como les decía, si es que tuviéramos más de una fuente y están todas en la misma frecuencia, ningún problema, las convertimos todas. Si estuvieran en distintas frecuencias, ahí tenemos que usar un procedimiento que vamos a ver el día miércoles, ¿ya? Que es como obtener la contribución de cada fuente, o en realidad para cada frecuencia. Así que vamos a calcular. Vamos a calcular, ahora sí. Y vamos a ver qué nos da. Claramente, si tenemos acá que L vale, ¿cierto? L vale 2, nos va a quedar acá J, tenemos que el omega es 2 también, por 2, esto va a ser en ohm, así que nos queda J4 ohm. Y en este caso, nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a tener acá menos J, ¿cierto? Dividido en omega, que es 2, por nuestro C, que sería 0,2. Pero ese 0,2 lo podemos expresar como 2 décimos, ustedes lo quieran ver. Un quinto, ¿cómo nos queda más simple quizá? Voy a ponerlo como 2 décimos. Ahí, ¿cierto? Entonces, de esa manera nos queda entonces, acá quedaría 5, acá quedaría 1, nos quedaría, esto es en ohm, nos quedaría menos
J 5 medios, ¿ya? También lo podríamos dejar sin ningún problema como menos J 2,5, que haría tal cual, ¿ya? Y con eso tenemos entonces lo que sería nuestra impedancia correspondiente a ese capacitor, ¿ya? Luego, una vez que ya tenemos calculadas las impedancias para el capacitor, para el inductor, si recordamos bien, ¿cierto? Para el caso de los resistores, la impedancia nos queda tal cual, ¿cierto? Recuerden que teníamos una tabla que la tengo por acá. Parece que lo cerré, ¿no? Ya. Pero de todas maneras, según lo que habíamos visto en las clases previas, ¿se acuerdan que teníamos que, para el caso del resistor, nos quedaba directamente Z igual a R? ¿Ya? Así que sería así simplemente. Luego, podemos representar el circuito. ¿Ya? Yo lo voy a dibujar acá. Vamos a dibujar el circuito. Vamos a dibujar nuestro circuito. Y nos quedaría convertir lo que sería la fuente, en este caso, que está representada con un sinusoide, con una sinusoide, a un fasor, ¿no? ¿Ya? Ahí. Vamos a dibujar el circuito. Voy a ponerlo por acá. Ahí. ¿Ya? Me parece que tenemos ¿cuántas líneas? Tenemos 1, 2, 3, 4. 4. Recuerden que este es el problema 7 de la guía 2. ¿Ya? Nos pedían calcular la tensión B1, la tensión B2, y nosotros podemos usar cualquier método. Probablemente para, como estaba representado, era más simple quizá usar el método de nodos, quizás. Vamos a ver. Ahí vamos a comparar después. ¿Ya? Pero en principio con malla también lo podemos calcular. Y me quedan dos líneas, ¿cierto? Esta línea de acá. Ahí. Y me queda esta línea de acá. Ahí. Ya. Y tenemos ¿qué cosa? Tenemos una fuente, que la fuente está por acá. Después voy a checar un poquito para ver todo. Ahí está. Tengo un resistor ahí, tengo un capacitor, tengo un inductor, tengo un resistor. Y ahí tengo la otra fuente, ¿cierto? Voy a dibujarla así. Bueno, ahí sí. Y con esto nos va a quedar ahí nuestra fuente de corriente. Vamos a poner el valor en un momento. Acá el resistor, ¿cierto? Que tenemos en esta parte del circuito va a ser simplemente 2 ohm. Esta tensión no cambia, eso es importante. ¿Ya? Esa tensión que está definida ahí como más menos Bx está definida, así que tenemos que mantenerla. Nos queda ¿qué cosa entonces? Por acá el capacitor. Ahí está el capacitor, ¿cierto? Y el valor que tiene ahora es de menos J, lo vamos a dejar como 5 medios, ¿ya? Ahí. Tenemos también nuestro inductor. Y sería en este caso J4. Y tendríamos acá otro resistor de 4 ohm. Recuerden que esto lo vamos a hacer solamente una vez porque para los otros casos, para cuando trabajemos con mallas, o sea, perdón, con nodos, va a ser el mismo circuito. Solamente está cambiando el método que usamos. Ahí. Y esto es más menos 3Bx. ¿Ya? Fíjense que ahí se va a usar el Bx. Y ahí tenemos el circuito. Nos quedaría entonces obtener el fasor. ¿Cómo obteníamos el fasor? ¿Ya? Voy a tener que abrir el documento porque ahí lo tengo más a mano. El fasor nos quedaba así. A ver. Eso está por acá. No, eso está por acá. Ahí. Tercera vez que lo descargo, creo que es la cuarta, de hecho. Ahí está. ¿Se fijan? Tenemos que tener en cuenta esto. Ya ocupamos esta parte, o sea, esta tabla donde veíamos cómo calcular el capacitor, el inductor y en realidad cómo obtener su impedancia. Y nos queda esto que está por acá. Creo que me va a quedar más pixelado aún de lo que ya estaba, pero ahí nos va a quedar. ¿Ya? Así que, ¿cuál sería nuestro fasor? ¿O cómo quedaría el fasor? Vemos que tenemos que es un seno. Como está definido como seno, eso implica que le vamos a tener que quitar 90 grados. En realidad, esto de acá, como pueden ver ustedes, da lo mismo si es que es un voltaje o una corriente. Se aplica lo mismo. ¿Ya? O sea, esta parte de acá, como uno podría estar un poquito de más. ¿Ya? Pero en definitiva, lo que tenemos que hacer es quitarle 90 grados. Nos va a quedar entonces el fasor como 10 con ángulo de. Acá tenemos cierto que el ángulo es 0, así que le quitamos 90, nos queda por tanto menos 90. Y esto va a estar en amperes. ¿Ya? Ese va a ser el fasor que tenemos asociado a esta fuente, ¿cierto? Y específicamente a esa sinusoide. ¿Ya? Una vez que tenemos eso, tenemos el circuito listo en el dominio de la fase. Ahí. Vamos a mover un poquito esto. Ahí. ¿Ya? Y quiero ver si se entiende lo que acabamos de hacer. ¿Se entiende lo que acabamos de realizar?
¿Cómo llegamos al circuito en el dominio de la fase? Esto lo vamos a dejar como recordatorio también. Recordatorio. O sea, si es un coseno, nos queda la magnitud, ¿cierto? Y el ángulo. Y si es un seno, nos queda la magnitud, pero al ángulo le tenemos que quitar 90 grados. Eso es todo lo que tenemos que tener en cuenta. Y da lo mismo si es que una tensión o una corriente. A pesar que aquí se muestra como los dos casos. Muy bien. Entonces, ahora una vez que ya tenemos esto, podemos trabajar para obtener lo que serían nuestras corrientes de malla, ¿cierto? Recuerden que lo que estamos buscando sería la tensión B1 y B2. Pero si se fijan bien, al momento que me definen acá una tensión B1 y una tensión B2 con respecto a esa referencia, me están diciendo de que en realidad va a ser la tensión que tengo entre ese nodo y este nodo, ¿cierto? Ese es B1. Y me están pidiendo también la tensión que tengo entre ese nodo y ese nodo. Y sería B2. ¿Ya? Eso nos están pidiendo. Así que uno podría incluso decir que en realidad B1 es igual que BX, pero para que lo tengamos presente, ¿ya? Entonces, calculamos I1, calculamos I2, ¿cierto? Estas son nuestras corrientes de malla. Y vamos a empezar a resolver. Vamos a ver cómo nos queda. Partimos, malla 1. Pueden ver ustedes que tenemos acá una fuente de corriente, ¿cierto? Como tenemos una fuente de corriente que está definida en una malla, lo que sucede es que esta corriente llamada I1 va a quedar definida por este valor. O sea, en definitiva, nuestra I1 va a ser igual a esa corriente. I1, obviamente aquí, como ya lo hemos hecho varias veces, probablemente en estas cosas voy a ir un poquito más rápido ya. De todas maneras, si tuvieran dudas, me dicen, ¿no? Ahí. ¿Ya? Tenemos entonces que la corriente que circula por ahí va a ser precisamente esa I1. Después, nos vamos acá, por ejemplo. Vamos a analizar esta malla porque aquí ya no hacemos nada más, ¿cierto? Ya está listo lo que corresponde a esa malla. Y vamos a decir, la impedancia por la corriente que circula en la malla, ¿cierto? Queda positiva. Y si es que hay otra corriente que circula, ¿ya? Si es que está en el mismo sentido se suma, si está en sentido contrario se resta, ¿ya? Siempre yo les pintaba acá, ¿se acuerdan? ¿Qué pintábamos ahí? Para indicar que por esa rama están circulando dos corrientes. Ahí. Aquí está circulando otra corriente. Ahí, ¿cierto? Hay algunas ramas en las cuales circula solo una corriente. Ahí. Y otro color más, pongámosle un lila. Ahí. O morado, no creo que un lila. Ahí. Ya. ¿Cierto? Entonces decimos que en la malla 2 tenemos lo siguiente. En la malla 2. Tenemos 2 por I2 menos I1. 2 por I2 menos I1. Menos I1. ¿Cierto? Después de eso, nos queda de la siguiente manera. Nos queda ese menos J5 medios. Recuerden que el menos forma parte de la impedancia, ¿cierto? Así que en realidad es como un más menos J5 medios. Obviamente lo pueden dejar como menos simplemente. Por la corriente que lo circula, que sería únicamente I2. ¿Ya? Ese caso de ahí. Más J4. Más J4. Por la corriente, en este caso I2, que es la corriente de la malla que estamos analizando, menos I3 porque va en sentido contrario. I2 menos I3. ¿Cierto? Y eso lo igualamos a 0 porque ya se nos acabaron los elementos. Una vez que tenemos esto, podemos entonces decir que los I1 ¿cómo quedan? Va a quedar menos 2I1. 2I1. Más. ¿Qué pasa con el I2? El I2 va a quedar, y aquí es importante trabajar con la parte real por separado, ¿cierto? De la parte imaginaria. Tenemos que la parte real únicamente es 2, ¿cierto? Voy a ponerlo acá para que nos quede más fácil de ver. Ahí. Y esto más J4, ¿sí? Ahí está bien. Todo esto es lo que va a corresponder, ¿cierto? Y que va a estar multiplicando el I2. Por tanto, nos queda 2. Aquí nos va a quedar J4, ¿cierto? Menos J5 medios. ¿Cómo nos queda? Serían, a ver, 4, serían 8 medios, menos 5 medios, serían 3 medios, si no me equivoco. Más J3 medios. Y eso multiplicado por nuestro I2. Ahí. Después de eso, ¿qué nos queda? Nos queda el I3, donde vemos que solamente vamos a tener un J4, en este caso queda negativo, menos J4 por nuestro I3, ¿ya? Y eso igual a 0. Pero nosotros podríamos recordar también que aquí ya algo calculamos, ¿cierto? O sea, ya tenemos el valor del I1, así que podríamos dejar eso expresado de esta forma. Así que lo voy a hacer acá. Nos va a quedar, voy a copiar y pegar esto.
Nos va a quedar eso, ¿cierto? Copiar. También alguien podría haberle dado nombre I3, por ejemplo, a esa corriente, sin ningún problema. ¿Sí? Ahí. Ahí nos queda entonces que esto va a ser igual a... Va a ser 2 por I1. ¿I1 cuánto vale? Es 10 con ángulo de menos 90. Así que en definitiva nos queda de la siguiente manera. Vamos a copiar esto. Ahí. Sería 20 con ángulo de menos 90. Vamos a ponerlo acá. Aquí lo completo. 20 con ángulo de menos 90. ¿Ya? Y esto sería, o tendríamos acá nuestra ecuación 1, ¿cierto? Ecuación 1. Nos queda obtener la ecuación 2. Ahí está, ecuación 1. ¿Cómo sacamos la ecuación 2? Nos vamos a la malla 3, y en la malla 3 vamos a hacer, ¿cierto?, nuestra LKB, vamos a dejar todo definido, ¿ya? En la malla 3. Mientras tanto les pregunto si se va entendiendo eso que hicimos, ¿ya? Ustedes me pueden votar simplemente ahí y así puedo ir viendo si que se va entendiendo. ¿Saben qué? Voy a sacar la ecuación acá, la voy a escribir en este punto para que así podamos tener visible el circuito. Entonces, partimos, por ejemplo, con este elemento. Va a ser más J4 por la corriente de la malla, ¿cierto? En este caso es I3, que queda positiva. ¿Ya? Menos I2 porque va en sentido contrario. Acá más 4 por I3. Más 4 por I3. Y por último, más, porque estamos llegando con la flecha en el más, ¿cierto? Así que nos queda más 3BX. 3BX. Acá, por si acaso, muchas veces uno lo que hace es lo siguiente, miren. Cuando aparecen, por ejemplo, estas tensiones, eso no es incorrecto, pero uno tiende a ponerlo como fasor, ¿ya? Obviamente no nos va a hacer mayor diferencia, pero para ser consistente, la verdad. Toda variable que aparece en el circuito nuevo queda también definida como fasor. Ahí. ¿Ya? Si ustedes le ponen BX así en manuscrita, tampoco hay problema, ¿ya? O sea, me refiero como de esa manera que estaba. Pero es para ser consistente más que nada. ¿Ya? Ahí tenemos el BX. Ahora, ¿qué es el BX? Porque tenemos que reemplazarlo. Recuerden que cuando estamos usando mallas tenemos que dejar todo en función de las corrientes de malla. ¿Ya? Así que vamos a ver qué es lo que es BX. Esto es solamente notación, por si acaso, ¿ya? Así que no se preocupen. Ahí. BX. Les pregunto a ustedes, ¿qué sería el BX? ¿Qué sería? ¿O a qué sería igual? Lo pueden escribir con un I normal, si es que no hace falta que lo pongan con mayúscula y todo. Recuerden. A ver, por acá me ponen un resultado. Vamos a ver. Recuerden que siempre nos va a quedar una impedancia en este caso, antes era una resistencia, ¿cierto? Pero ahora la impedancia es un concepto más general aún, ¿ya? Así que va a ser 2, efectivamente, por la sumatoria de corrientes que circulan de positivo a negativo, ¿ya? Donde se toma como las que circulan de positivo a negativo, vale, hacia abajo, como positivas, y las que circulan en sentido contrario como negativas, ¿ya? Por eso es que es importante cómo está definido, más o menos acá, ¿ya? Si estuviera al revés, obviamente me va a cambiar el signo de las corrientes. Así que me quedaría entonces I1, que va hacia abajo, menos I2, que va en sentido contrario. Justamente como me lo habían escrito en el chat. Muy bien. Ahí. Se dan cuenta que en realidad es lo mismo, solamente que es como que cambia un poquito por el hecho de que ahora tenemos coeficientes que son complejos y además las corrientes y los voltajes son fasores, ¿ya? Pero lo demás es exactamente lo mismo. Ahí, ¿cierto? Podemos reemplazar, después vamos a reemplazar también el I1, ¿ya? Vamos a ver cómo nos queda de momento. Voy a copiar y pegar acá. Vamos a copiar esto completo y lo pegamos acá. Vamos a borrar esto. Recuerden que vamos a reemplazar el B3, ¿cierto? O perdón, el BX. Ahí sí. Y reemplazamos. Nos va a quedar, por tanto, esto va a quedar 6, ¿cierto? 6 y 1 menos I2. Ahí. Y esto va a ser igual a 0. Ahora podemos juntar todo, o sea, todo lo que sea posible juntar. Veamos qué pasa con el I1. El I1 queda claramente 6 y 1. O queda acompañado en este caso por un 6. El I2, tenemos acá, ¿qué tenemos? Tenemos un menos 6, ¿ya? Voy a poner aquí como más menos 6, la parte real primero, ¿cierto? Y tenemos acá un menos J4. Vamos a dejarlo así, ¿ya? Y eso va a ser igual a, o en realidad, perdón, multiplicado por I2. ¿Ya? Ese es el coeficiente que está acompañándolo. ¿Y cómo queda el I3? El I3 tenemos ahí 4 más J4.
por I3. 4 más J4 por I3. Eso es lo que me refería, que ahora nos quedan coeficientes complejos, ¿cierto? Aquí no se combinan más, ni basta con dejarlo así. Y me parece que ya están todos los términos. Están todos los términos. Vamos a ver acá. Tenemos el I1, ¿cierto? El I2 nos quedaba, en este caso, menos, ¿cierto? 6, que está ahí. Nos queda, ¿cierto? Después menos J4 por I2. Y aquí el I3 nos queda simplemente así. Ya. Y con eso vamos entonces a despejar acá, ¿cierto? Y vamos a ver qué nos queda. Voy a copiar esto tal cual. Ahí. Ahí. No lo copié nada, sí. Vamos a copiarlo ahora, sí. Ahora lo copiamos. Y ahí nos va a quedar copiar, pegar. Y va a quedar igual a menos J6. O perdón, menos 6 y 1. Lo voy a copiar allá. Lo que estoy diciendo. Estaba pensando ya en cómo me iba a quedar el término que está multiplicando al I1, ¿cierto? Ahí. Nos queda así. Menos 6 y 1. Y aquí nosotros obviamente podemos simplemente reemplazar. Reemplazar el I1, ¿cierto? Se me quedó el 3 ahí. Vamos a poner el 3 acá. Ahí. ¿Cuánto valía el I1? Lo teníamos acá arriba, ¿cierto? Valía 10 con ángulo menos 90. 10 con ángulo menos 90. Eso me queda así. ¿Sí? Y fíjense que acá nosotros podemos hacer un pequeño cambio a este número. ¿Cómo así? Si yo lo quisiera representar esto como un fasor, ¿cómo me quedaría? Porque por si acaso sería totalmente válido escribir esto. Esto es totalmente válido. ¿Ya? Pero yo además este menos lo puedo representar de otra manera. Fíjense bien. Si yo tengo un menos, eso finalmente es como lo mismo que decir esto. Miren lo que voy a poner acá. Menos 60 es igual a menos 1 por 60, ¿cierto? Y ese menos 1 se puede representar de la siguiente manera. Miren lo que voy a hacer acá. Si yo tengo el plano complejo, J imaginario, tengo acá los números reales, ese menos 1 queda acá, ¿cierto? Queda ahí. Por tanto, va a tener una magnitud de 1. ¿Y el ángulo cuál va a ser? De 180. Así que eso es totalmente equivalente. Decir que un menos 1 es igual a un 1 con ángulo de 180. Y bueno, y si quisiera ese 60 representarlo también como un número complejo, lo haría de la siguiente manera. Como un número complejo en forma polar, me refiero. Sería 60 con ángulo de 0. ¿Cierto? Entonces, en definitiva, aquí nos quedaría 60 con ángulo de 180. ¿Ya? De esta forma, yo podría fácilmente decir lo siguiente. Ese menos 60 lo puedo representar como 60 con ángulo de 180. ¿Se fijan? Y eso operarlo, por ejemplo, con este número. ¿Ya? De todas maneras, como les digo, es solamente una observación, para que así lo tengan presente. ¿Ya? Pero en principio yo lo voy a dejar así como está, porque no nos complica demasiado. Hay veces las cuales de repente nos resulta más simple el hacer esas conversiones y dejarlo representado en forma polar. En este caso, la verdad es que no hace gran diferencia. Vamos a dejarlo con una observación. Quiero saber si se entendió lo que hice acá, cómo pasé desde este punto a ese punto. Eso sí me interesa. ¿Se entendió lo que hice ahí? ¿Cómo pasé desde menos 60 a 60 con un ángulo de 180? ¿Ya? Recuerden que ese menos es lo mismo que dejar nuestro 60 multiplicado por menos 1. Y ese menos 1 se puede representar como este número que está acá. ¿Por qué? Porque en realidad en el plano complejo, si yo represento el menos 1, me queda acá. ¿Cierto? No tiene componente, en este caso, imaginaria. Entonces quiere decir que el ángulo que nos queda justamente es ese. Entre el eje real y el número. ¿Ya? Lo voy a dejar ahí como una observación. ¿Ya? Pero en principio voy a ocupar esta expresión. Esta va a ser la que vamos a usar. ¿Y qué color usé para encerrar la ecuación? Ahí. Usé morado. Vamos a usar morado entonces. Ahí. Si les parece medio raro, no se preocupen, porque como les digo, en sí el procedimiento que nosotros aplicamos es exactamente el mismo, como ustedes pueden comprobar. Las diferencias están simplemente en eso, que ahora estamos trabajando con números complejos. ¿Ya? Y por eso es que fue una buena idea, obviamente, el hacer un repaso. Espero que si por ahí todavía tienen dudas, revisen ese repaso. ¿Ya? Y cualquier otra duda me pueden comentar. ¿Ya? Entonces, ahora, una vez tenemos las dos ecuaciones, podemos resolver.
Luego, tenemos el siguiente sistema. Sistema. ¿Cuál sería nuestro sistema? Tenemos esto que está acá, lo voy a copiar. Vamos a copiarlo. Nuestra ecuación 1. Vamos a ponerla por acá. Solamente para tenerla a la vista, ¿ya? Ya. Bueno, y se me corrió de la pantalla, así que no está tan a la vista, pero bueno. Ahí. Ya. Acá vamos a tener nuestra matriz A. Vamos a tener nuestra matriz B. Perdón, nuestra matriz con las incógnitas. Y aquí viene la matriz B. ¿Cierto? Vamos a ponerla un poquito más grande ahí. Entonces, primer término va a ser ese que está ahí. 2 más J 3 medios. ¿Ya? Y aquí también les había comentado que muchas veces se recomienda bastante hacer esto. Directamente separar así para que no se los vayan a confundir los elementos. Ahí. Ya. Después el otro va a ser este, menos J4. Menos J4. Después acá, se me anduvo corriendo la pantalla, pero es 20 con ángulo menos 90. Ponemos acá 20 con ángulo de menos 90. Y ya estamos listos con eso. Nos queda poner acá el I2 y el I3. Ya, mucho cuidado con no poner I1 y I2 porque a veces uno comete esos errores. Así que cuidado con eso. Y tenemos, ¿cierto? Ese otro coeficiente que está acá. Menos 6 menos J4. Y este coeficiente. 4 más J4. ¿Ya? Y con este número que sería menos 60 con ángulo 90. Menos 60 con ángulo 90. ¿Ya? Y ahí nos queda entonces nuestro sistema. Vamos a poder calcular entonces las corrientes. Ahí. Ven, ya estaba poniendo I1 y no. I2. I2 y 3. ¿Ya? Y con eso podemos entonces calcular. Vamos a borrar ese numerillo que nos quedó. Y calculamos. Ahí tengo el mouse. Acá tengo el mouse. Ahí está. Ya. Entonces, vamos a la calculadora ya. Déjenme buscar la calculadora que anda media perdida por acá. Ahí está la calculadora. Siempre me desaparece la verdad el símbolo. Quiero saber si se entiende cómo obtuvimos el sistema. En realidad cómo obtuvimos la ecuación 2 y cómo llegamos a lo que está ahí. Mientras yo ingreso números por acá. Vamos a borrar, ¿sí? Ya, entonces voy a crear la matriz correspondiente a, en realidad, que va a tener los coeficientes. Ahí. Vamos a poner acá 2 más, por si acaso es muy importante que ustedes pongan J3 y esto lo dividen en 2, por ejemplo. Ya, ahí va a quedar correcto. Coma, le ponemos ahora el menos, con el menos pequeño, ¿cierto? J4. El J lo pueden poner antes o después, no hay problema. ¿Ya? Second, punto y coma. Ponemos ahora menos pequeño, ¿cierto? 6. Acá tenemos que restarle el J4. Eso es muy importante. Porque si yo pongo el menos pequeño ahí, lo que va a hacer es multiplicar menos 6 por menos J4. Ya no lo va a hacer como corresponde. Por eso tiene que ser con la resta en ese caso. 4. J, recuerden que les decía que pueden ponerlo en ambos lados, no hay problema. Tenemos listo ese término, coma, 4 más J4. Lo pueden poner sin problema así. Y eso lo guardamos en la variable A. Vamos a guardarlo, es con store, alfa A, y damos enter. Vamos a chequear que esté todo correcto, ¿ya? Acá. Sería 2 más J3 medios, después tenemos menos J4, después menos 6 menos J4, y 4 más J4. Ya, muy bien. ¿Qué pasó acá? Si ustedes se dan cuenta, nos convirtió todo a forma polar. Y es porque en realidad yo tengo configurado esto, la calculadora con modo, ¿cierto? Lo tengo en formato complejo en polar. Y de hecho mi recomendación es que cuando calculen tensiones, corrientes y potencia ya más adelante, lo hagan en polar. ¿Ya? Salvo que por algún motivo requirieran ustedes buscar esa información o el valor en forma rectangular. Pero por defecto ténganlo en polar. Y otro punto importante es que lo dejen en aproximado, que bajen hasta el final y esto lo cambien por aproximado. ¿Por qué? Porque si no, en realidad nos deja unas expresiones gigantes y no nos va a servir mucho, la verdad. ¿Ya? Aquí vamos a trabajar de forma aproximada con 4 cifras significativas. Ya, tenemos la matriz A. Nos queda agregar entonces la matriz B. Second, corchete a la izquierda, second, corchete a la derecha. Acá, recuerden que cuando usamos fasores, o en este caso números complejos en forma polar, tenemos que poner paréntesis redondo. ¿Ya? Si no, tenemos un error de sintaxis en la calculadora. 20, con ángulo, le ponemos acá second y este botón, ¿cierto? Menos con el menos pequeño,
90, ahí tenemos listo ese fasor. Second, punto y coma, le ponemos acá menos 60. No nos olvidemos, sí, algo que me estaba olvidando yo, esto, ¿cierto? Ahí. Ahí. Second, le ponemos el ángulo, le ponemos 90. Por si acaso yo podría agregar, dejar el menos afuera o dejarlo adentro. Y la calculadora en realidad lo va a calcular bien. Mira, vamos a guardarlo acá. Y después vamos a comprobar eso que les comentaba. Ahí. ¿Ya? Fíjense qué hubiera pasado si que yo dejo el menos dentro. Ahí le ponemos el menos dentro. ¿Se fijan que quedó igual? Quedó, por ejemplo, abajo 60 con ángulo menos 90. Y ahí 60 con ángulo menos 90. No hubo diferencia. Ya, lo importante es que esté. Ya, una vez que tenemos entonces el A y el B, podemos multiplicar nuestra inversa de A. Vamos a poner acá la inversa de A. A elevado a la menos 1 multiplicado por el B. Ahí. Y nos da los siguientes resultados. 16,02 lo vamos a dejar con 4 cifras significativas. Vamos a escribirlo acá. 16,02 con ángulo de 15,02 amperes, ¿cierto? Y el otro valor nos va a quedar entonces como 14,28 con ángulo de 25,63. Menos 25,63 en realidad. Ahí, ya, amper. ¿Sí? Y con eso tenemos ya las corrientes de malla. Ahora, una vez que calculamos las corrientes de malla, ¿cómo se ponía a aproximar? De la siguiente forma. Miren. Voy a modo, bajo a casi hasta el final, creo que es la última de hecho. Bajo, 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 hasta llegar acá. Dice, por lo general ustedes deberían tenerlo esto en auto. Eso es lo que está por defecto. Pero auto es lo mismo que exacto. Así que tienen que entrar, se presiona hacia la derecha, como hice yo, cambian acá de aproximado, presionan Enter y después presionan Enter nuevamente. Y con eso les permite calcular. Muy bien. Creo que tengo un video con una pequeña explicación sobre cómo configurarlo. Muy bien, porque si no, claro, nos intenta dar unas soluciones para que vean ustedes cómo quedan. Miren, cómo quedan, me refiero. Vamos a ver cómo queda. Ahí sí. Mire lo que sucede. Bueno, además de demorarse más, lo que intenta es obtener un valor exacto, entonces nos va a dejar una expresión así, no muy bonita la verdad. ¿Ya? Pero bueno, una vez que nosotros tenemos ya las corrientes de malla, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que calcular nuestras tensiones, ¿cierto? Vamos a ir para acá. Ahí. ¿Dónde tenemos las tensiones definidas del circuito? Ahí están. ¿Qué sería nuestro B1? Me parece que eran B1 y B2, ¿cierto? B1 y B2. ¿Dónde tenemos el circuito original? Ahí están. Vamos a ir para acá. ¿Ya? Vamos a definir acá lo que eran. B1 y B2. Lo podemos dejar definido ahí. B1. Y acá va a quedar el B2. Fíjense que todavía no resuelve, porque claro, tiene que buscar la solución ahí. Vamos a ver cómo se escapaba. Ah, ya, ahí lo rompía con escape simplemente. Ahí. Ahí lo que hice fue salirme de la operación. Entonces, ya, ¿a qué sería igual nuestro B1? B1 claramente está definido en este punto, ¿cierto? En ese resistor. Por tanto, va a ser igual a la impedancia que tenemos ahí, que en este caso es 2, por la corriente que circula acá, ¿cierto? En realidad de positivo a negativo. Sería nuestro I1. Tenemos el circuito, me parece que lo voy a marcar acá para que así se vea mejor, ¿ya? Donde tenemos las corrientes de malla. Vamos a ir abajo. Vamos a ponerlo por acá. Ahí lo vamos a hacer. Vamos a ponerlo con morado. Así que sería entonces B1 y sería acá B2. Así nos se va a ver más fácilmente. B1 va a ser igual a, como les decía, la impedancia que es 2 por la corriente que circula, ¿cierto? De positivo a negativo. Tenemos que acá circulan dos corrientes, por eso es que aparece amarillo y celeste, ¿cierto? Así que sería entonces I1 menos I2. Y de hecho habíamos dicho que era lo mismo que BX, ¿cierto? Tiene la misma referencia.
más, menos, menos. Y en el caso del B2, tenemos lo siguiente. B2 va a ser igual a J4, la impedancia, ¿cierto? Por la corriente que circula en este caso de positivo a negativo queda positiva y la que circula en sentido contrario queda negativa. Así que sería I2 menos I3. Menos I3. Ahí, ¿sí? Y con eso ya podemos calcular las tensiones. Vamos a cortar acá. Y pegamos. Ahí. Ahora vamos a calcular. Voy a usar los valores que dejamos escritos ya. Vamos a no taparlos, ¿sí? Ya, ahí sí. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? 2 por I1 menos I2. 2 por I1 menos I2. Y miren lo que yo voy a hacer. Voy a dejar los paréntesis listos. Y voy a poner acá el I1. Voy a poner 16,2, o perdón, 0,02, con ángulo de 15,02. Y aquí vamos a quitarle, ¿cierto? El 14,28. Ah, pero de hecho tengo que tener mucho cuidado, ¿cierto? Recuerden que es el I1. Ah, por eso que hay que tener cuidado con el tema ese de poner I1 o dejar en realidad como I2 e I3. Y ahora sí, el I2 sería este 16,02. Ahí sí. 15,02 es el que tenemos que tener. ¿Y el I1 cuánto era? Vamos a ver arriba cuánto era el I1. ¿Recuerdan que queda definido? Me parece que era 10, ahí está. 10 con ángulo de menos 90 grados, lo que está acá. 10 con ángulo de menos 90. 10 con ángulo de menos 90 lo que voy a escribir. Ahí. 10. Le ponemos acá el menos pequeño. Ahí estaría correcto, ¿cierto? Le damos Enter y nos queda entonces la corriente. Claramente la idea es dejarlo en aproximado para que nos dé un resultado que sea más práctico para nosotros. Ahora sí. Ya nos queda 41,94 con ángulo de menos 137,6. ¿Ya? Sería entonces B1 igual a 41, lo escribo en morado. 41,94 con ángulo de menos 137,6. Ya recuerden que estoy usando, como les decía, 4 cifras significativas. Ahí. Y ahora este otro resultado lo vamos a obtener a partir de esta misma expresión, pero voy a hacer unas pequeñas modificaciones ya. Vamos a tomar este número, o en realidad esta expresión, second a la izquierda, me voy al principio, le pongo acá menos J4 o 4J. Acá adentro voy a cambiar, ¿cierto? Y miren lo que voy a hacer. Voy a dejar acá. Voy a dejar el I2. Recuerden que el I2 es el 16,02 con ángulo de 15,02. Y le voy a quitar el I3. No se olviden que hace falta poner esos paréntesis, ¿ya? Si no, nos da error. Le quitamos el I3 que es 14,28. 14,28. Second, acá menos 25,63. Ahí está bien. Y le damos Enter. Nos quedaría entonces 42,60 con ángulo de 165,9. Vamos a dejarlo anotado acá. P2. Va a ser entonces 42,60 con ángulo de 165,9. Ese C me quedó medio raro ahí. Ya. Volt. ¿Ya? Por lo tanto, nuestras tensiones van a ser las siguientes. B1 de T y B2 de T. Quiero saber si hasta acá se entiende lo que hicimos. ¿Ya? Alguien puso más o menos. Si tienen dudas, recuerden, me consultan. Y si es que no han visto las otras clases, la verdad es que les recomiendo mucho que las vean, porque esto obviamente, como pueden ver, se parece mucho a lo que nosotros hacíamos, pero tiene esas pequeñas diferencias que es más que nada trabajar con números complejos. Es como yo diría la única diferencia, por decirlo así. Ya, y una vez que tenemos esto, podemos representarlo como coseno, y es mucho más directo, ¿cierto? También lo podríamos hacer como seno, pero habría que sumarle 90 grados, entonces, ¿para qué nos vamos a complicar? Vamos a dejarlo como coseno simplemente. 41,94, muchos saben que lo voy a poner en negro. Ahí. 41,94
coseno. Acá es importante que la frecuencia que usamos tiene que ser la misma que teníamos en un comienzo. La frecuencia era, a ver, 2 radianes por segundo. ¿Ya? Así que va a ser, en este caso, coseno de 2t, y el ángulo es el ángulo que nos esté dando en el fasor, o que nos dio el fasor. 2t, y aquí esto lo dejamos tal cual, menos 137,6 volt. Y para este caso, ¿cierto? Lo mismo, 42,60. No, para que parezca un 2. Vamos a dejarlo bien mejor. Ahí. Coseno de 2t, la frecuencia es la misma, cambia acá el ángulo, ¿cierto? Más 165,9. Y no hay que como que ponerle ni un menos, ni cambiarle nada. Deja tal cual. Y claro, hay que ponerle así, cerrar ahí. Ya. Y con eso tenemos listo lo que serían nuestras tensiones. Vamos a ver si nos dio lo mismo. Una de esas, nos equivocamos en algo. Vamos a comprobar con lo que tenemos en las soluciones. Ya, esos son los valores, ¿cierto? Que calculamos nosotros. Vamos a comprobar por acá. ¿Qué dice las soluciones? Vamos a ver. Acá no. Bueno, vamos a ir a donde tenemos que ir. Ahí, ¿cierto? Unidad 2. Soluciones. Este es el problema 7. Vamos a ver, una de esas no llegamos. Y parece que no llegamos. ¿Cuánto nos queda acá? 11,32. Y dice con ángulo de 2 menos 30. Ya. A ver. Era el 7, ¿cierto? Efectivamente el 7. Vamos a tener que chequear si es que existe algún inconveniente, ¿ya? De todas maneras, lo que podemos hacer nosotros es revisar todo el procedimiento, ver si es que no tenemos algún error por acá. Y otra forma de revisarlo es directamente resolviendo usando nodos, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo harían para caso de nodo? Tomamos el mismo circuito, vamos a tomar el circuito de acá, ¿ya? Y vamos a comprobar si es que tenemos algún error en nuestro procedimiento actual o si es que de plano hay un error en lo que está publicado, ¿ya? Vamos a chequear eso. Pero en principio para nodos lo que hacemos es lo siguiente, miren. Usando nodos, pegamos acá, lo vamos a dejar expresado y lo comprobamos en la clase siguiente, ¿ya? Y si hubiera algún error en nuestros cálculos de esta clase, lo podemos corregir. Ya, esto queda tal cual, ¿cierto? No cambia nada. Lo que sí, ahora ya no vamos a usar las corrientes de malla. Vamos a ver si podemos eliminar eso. Ya, ahí. Oh, me borró la línea negra. Bueno, dejemos eso. Ya, en principio tenemos esto. Vamos a definir entonces nuestra referencia. Tenemos acá ese valor que sería nuestro B1, ¿cierto? Tenemos acá el B2 y tenemos por acá un B3. ¿Sí? Y con eso nosotros podríamos entonces, asumiendo que estos son 0 volt, definir de la siguiente manera. Fíjense bien que acá tenemos las siguientes ecuaciones. Va a ser B1. Vamos a asumir que todas las corrientes que son salientes son positivas. Así que como esta fuente de corriente está inyectando una corriente en el nodo, está entrando de hecho, nos va a quedar negativa, ¿cierto? Nos va a quedar, por tanto, menos 10 con ángulo menos 90. Acá nos va a quedar nuestro B1. Vamos a tomar esta corriente que sale. Va a ser B1 menos 0 dividido en la impedancia, ¿cierto? Que se me borró el valor, me parece que era, vamos a chequearlo rápidamente, era 2. ¿Ya? Se me borró, parece que con la línea amarilla. Acá. Vamos a poner ahí nuestro 2, ¿cierto? Así que va a ser entonces más B1 menos 0 dividido en 2. Después más, vamos a tener acá B1 menos B2 dividido en ese valor. Ahora los voy a dejar expresados únicamente, ¿ya? La clase siguiente lo podemos resolver. Menos J5 medios, ¿ya? Después esto ya como se nos acabaron las corrientes, estamos tomando esta que entraba, ¿cierto? Estas dos salientes, igualamos a 0. ¿Ya? Ahí después podemos seguir trabajando. Y para el otro caso de acá, ¿cierto? Este nodo, nos queda que B2, perdón, va a ser entonces B2 menos B1 dividido en ese valor. B2 menos B1 dividido en menos J5 medios. Ahí.
Después nos queda entonces esta corriente. Va a ser entonces B2 menos 0 dividido en J4. B2 menos 0 dividido en J4. ¿Ya? Entonces pueden ver ustedes que en realidad el procedimiento se desarrolla de la misma manera que antes. Ahora quizá un poquito más trabajo el hecho que tenemos que hacer al momento de juntar los términos, ¿cierto? Y nos quedaría esta corriente, ¿cierto? Que sería B2 menos B3 dividido en 4. B2 menos B3 dividido en 4. Eso igual a 0, ¿cierto? Ahí nosotros vamos a poder ordenar B1, B2, B3. Como decía, nos va a dar un poquito más de trabajo, pero se puede realizar. Y por último, acá ustedes pueden ver que tenemos una fuente de tensión que está definida entre dos nodos. Entonces lo que hace esta fuente es definir la tensión B3, ¿ya? En función de lo que pasa acá. Así que vamos a tomar la tensión que tenemos en el positivo, menos la tensión que tenemos en el negativo, que sería 0, y eso tiene que saber ser igual a 3Bx. ¿Qué es el Bx? Vamos a ver acá que depende de este valor, ¿cierto? Entonces sería en el nodo 3. Vamos a ponerle acá una notación. Nodo 1, nodo 2, nodo 3. ¿Ya? Y aquí nos queda entonces, como les decía, B3 menos 0 igual a 3Bx. B3 menos 0 igual a 3Bx. 3Bx. Bx, ahí sí. ¿Ya? Donde el Bx es igual a... Acá está. Sería la tensión que tengo en el positivo, B1, menos la tensión que tengo en el negativo, que es 0. Así que sería simplemente B1, ¿cierto? Y de hecho nos queda como bien directo este desarrollo. B3 igual a... Aquí nos queda entonces 3B1. Y de hecho podríamos sacar la ecuación casi directo, ¿cierto? Que nos quedaría menos 3B1. Acá nos quedaría más... Le podemos poner 1B3 si queremos, pero nos queda así. Y ahí tendríamos la ecuación. Ahí. Y las otras ecuaciones requieren un poquito más de trabajo, pero en principio así es como nosotros lo podríamos aplicar. ¿Se entiende cómo obtuvimos estas ecuaciones? O sea, recuerden que lo vamos a terminar la clase siguiente porque estamos medio cortitos de tiempo, pero... Y ahí vamos a comprobar los resultados que nos dan, y si nos da diferente, es probablemente cometimos algún error por acá. ¿Ya? Igual le voy a dar una mirada yo, si es que tuviéramos algún error. Si es que fuera un error, lo más probable es que sea un error de algún término que se sumó mal. ¿Ya? Pero en principio, el procedimiento sería el que le he mostrado ahora. ¿Ya? Como pueden ver, los métodos se aplican tal cual. Hay que tener cuidado nomás porque hay algunos detalles que hay que tener en cuenta al momento de sumar los términos, de ingresar los datos a la calculadora. O sea, se hace más fácil equivocarse, la verdad. ¿Ya? Así que bueno, le agradezco mucho su participación y nos vemos el próximo miércoles, donde vamos a terminar este problema. Vamos a verificar si es que nos equivocamos en alguna parte en el desarrollo que hicimos recién, o si de plano hay un error en la solución. Que yo creo que en realidad no. Me parece que lo más probable es que sería que haya un error acá, en lo que hicimos recién. ¿Ya? Así que nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao, que tengan buena semana. Estén muy bien. Cuídense. Ahí.